Hace muy poquito que la nueva ley de interinos entró en vigor, sin embargo no hemos tenido ocasión todavía de ver cómo respira, cómo se desenvuelve en la práctica esta ley, y hay reformas en oposiciones que dependen de eso, de cómo se desarrolle la ley de interinos, como por ejemplo la posible reforma en las oposiciones docentes. Hasta que no evolucione esta ley de interinos no se va a ver cómo evolucionan estas también. Y además Europa quiere verla más de cerca. Europa tiene que ver si la ley de interinos es lo que realmente le había pedido a España. Hay medios que están diciendo que la ley podría ir en contra del derecho europeo. Es una situación compleja y la vamos a analizar en este vídeo. La ley de interinos afecta a muchísimas personas, interinos, opositores, y no todos son iguales, porque cada persona tiene unas circunstancias. Por eso hay que analizarla en detalle, y para eso tenemos hoy con nosotros en Mundo Opositor a Rafael de Ferrater Clavero, del bufete Clavero y Borbolla, y él es experto en estos temas. Él ya ha llevado casos relacionados con la interinidad, conoce las sentencias que hay sobre todo este contexto, y es quien mejor nos puede explicar qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Rafael, un placer que estés con nosotros, te lo agradecemos porque hay muchos opositores y muchos interinos que van a entender lo que está ocurriendo hoy gracias a ti. Buenos días, Cristina. Pues nada, encantado de estar aquí otra vez y, en fin, cada vez que queráis, pues encantado de colaborar. Muchas gracias. Rafael, lo primero que te queremos preguntar es ¿qué recorrido podría tener esta ley de interinos? Pues la ley que se ha aprobado el 28 de diciembre del pasado año establece unas nuevas pautas para acabar con la interinidad excesiva que Europa ha estado remarcándonos continuamente en los últimos lustros prácticamente, y bueno, en principio se ha establecido un límite tanto para la convocatoria como para la resolución de esas convocatorias. Se ha establecido incluso 12 meses después del límite como una prórroga, porque pues con la experiencia que hemos tenido hasta ahora pues parece bastante claro que no va a dar tiempo en el plazo que han puesto, con lo cual se han concedido 12 meses más para el caso hipotético, que creo que va a ser bastante real, de que no se hayan podido finalizar los procedimientos. En principio se establece para trabajadores que llevan hasta 3 años, y se establece que se podrían convocar las plazas sin que la parte de la oposición fuera eliminatoria, pero eso está en manos de la organización, o sea, de la administración convocante, el que sean o no eliminatorios, con lo cual pues puede dar lugar a perjuicios, porque claro, puede haber un ayuntamiento que decida que la fase de oposición es eliminatoria y otros que no, con lo cual pues va a ser un tema polémico. Europa quiere mirar esta ley más de cerca. Hay algunos medios que apuntan a que podría estar en contra del derecho europeo, como hemos dicho al principio de este vídeo. ¿Sería posible que Europa tumbase esta ley de alguna forma, que dijese esto no es lo que le habíamos pedido a España, Rafael? Bueno, pues podría pasar como ha pasado hasta ahora. Al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que pues, determinada situación o determinado ordenamiento no se ajusta al ordenamiento de la Unión Europea, pero no dice en este caso cómo hay que solucionarlo, sino simplemente dice que esa situación, por ejemplo, del volumen de personal pues transitorio, no se puede tolerar. Entonces, pues hay que ajustar esa recomendación que se hace, o esa orden que se hace, al ordenamiento español, con las leyes españolas, que lógicamente tienen que respetar el ordenamiento europeo. Entonces, pues, ¿qué puede pasar si consideran que no? Pues habría algún recurso, llegaría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se produciría una nueva sentencia donde se establecería el incumplimiento. Lo que ocurre es que, como ha ocurrido en este caso, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia en este caso, lo que señala es el incumplimiento, pero no señala cómo hay que, por lo menos en el caso de los interinos hasta ahora, o del exceso de temporalidad en los empleos de la administración pública, lo que decía es que la situación no se ajustaba al ordenamiento, pero no daba las pautas claras y concretas de cómo había que solucionar ese asunto. De hecho, el Tribunal Supremo ha establecido en muchas ocasiones que la recomendación de la Unión Europea no implicaba que el personal interino tuviera que ser automáticamente considerado personal funcionario de carrera.
Sin embargo, ahora pues esta nueva ley establece que para determinados interinos que tienen ya determinado tiempo ocupando la misma plaza, pues simplemente se les va a hacer un concurso de méritos para pasar a ser funcionarios de carrera. Ahora bien, las soluciones concretas las tiene que adoptar el Estado español y a veces las recomendaciones en general son tan generales que resulta complicado saber a priori si la solución concreta que se ha tomado va a ser aceptada o no por parte de los órganos europeos. Rafael, ¿qué flecos sueltos hay en esta ley? Bueno, como todas las leyes, pues se puede considerar que tiene flecos sueltos. La ley regula una situación en un momento concreto y, digamos, hereda una situación anterior, endemoniada, que se ha ido haciendo como una bola de nieve, cada vez más interinos, cada vez más personas afectadas, y la situación realmente es complicada. Tomaran la solución que tomaran, iba a ser polémica porque o bien perjudica a los que están fuera y quieren ser funcionarios, o bien perjudica a gente que lleva muchísimos años en sus puestos y que no han podido optar a ellos porque la administración no ha convocado las plazas como era su obligación. Entonces, pues los flecos sueltos, cuando se toma una solución concreta, en este caso yo veo que, por ejemplo, lo de establecer un límite temporal, ¿no? 5 años ocupando la misma plaza, o sea, sin interrupción desde determinada fecha, con lo cual pues nos podemos encontrar con situaciones perfectamente esperables, como que una persona que lleve 5 años en un puesto, pues tenga acceso a este concurso de méritos para poder ser funcionario de carrera, y sin embargo una persona a lo mejor que lleve 15 con interrupciones, pues no cumple el requisito objetivo de haber ocupado un puesto de interino durante 5 años seguidos a partir de determinada fecha. Entonces esto va a crear situaciones muy tensas. Después también el asunto pues, de la tradicional tardanza de las administraciones en convocar y resolver este tipo de procesos. Ahora se van a tener que hacer durante un tiempo muy corto de manera masiva, con lo cual si ya anteriormente al ritmo que llevaba la administración se producían muchísimas infracciones o problemas que hacía que los tribunales tuvieran que modificar o cambiar los resultados de determinadas oposiciones o incluso anulación de bases, pues en este caso va a ser complicado. Rafael, tú que has llevado tantos casos a los tribunales relacionados con la interinidad, ¿conoces personas que podrían querer recurrir esta ley? Sí, se producen consultas de afectados por personas que o bien todavía no se ha convocado su plaza o que se ha convocado pero todavía solamente las bases, que están afectadas, respecto de gente, por ejemplo, del año pasado, que les han aplicado la legislación anterior sabiendo que esto se iba a aplicar y además pues se ha aplicado de manera, digamos, torticera a través de establecer anteriormente, por ejemplo, se establecía un límite muy bajo para poder acceder a la fase de concurso y ahora pues se ha establecido unos niveles muy altos para considerar que el nivel es suficiente para pasar a la fase de concurso, y son gente que pues en unos meses hubieran tenido que aplicársele la nueva normativa con respecto a que solamente tendrían que haber hecho un concurso de méritos para pasar a ser funcionarios. Hay mucha gente afectada y pues gente que se queda en una situación muy complicada. Después de muchos años ocupando un mismo puesto, resulta que un concurso oposición hecho de manera deprisa y corriendo, pues resulta que no se van a beneficiar de la nueva normativa que va a beneficiar a muchísimas personas en una situación injusta, pero que tan injusta como la que les ha ocurrido a ellos, y que sin embargo pues no han llegado a tiempo y sus plazas pues han sido adjudicadas a otras personas y tendrán ahora que volver a la posición de partida, o bien a una bolsa de interinidades o bien a preparar oposiciones, que pues se trata de gente en muchas ocasiones que ya tiene una edad o una situación familiar que realmente es muy complicado volver a preparar unas oposiciones, y además pues se había hecho unas expectativas o bien de permanencia en el puesto pues por los últimos años, ¿no? Que realmente muchas interinidades que no se convocaban, con lo cual o se convocaban simplemente, pero se sabía que no iba a haber interés, con lo cual iba a seguir el interino, y ahora pues se encuentra con
con esta situación que se han convocado deprisa y corriendo para adjudicarlas definitivamente, y ahora resulta que, pues que si esa administración que fue tan diligente este último año pues hubiera esperado a la aplicación de esta nueva ley, pues la situación personal pues hubiera cambiado muchísimo para muchísimos afectados. ¿Puede producirse una presentación masiva de recursos? Pues posible es, y a mi modo de ver cómo han sido estos últimos años, resulta incluso probable. Afectados de una misma administración, ya sea estatal, ya sea autonómica o de corte municipal, pues de empresas del sector público, de organismos híbridos, pueden estar afectados, y bueno, pues puede haber desde recursos individuales de alguien que se vea hasta gente pues que se organice, y pues miembros que estén en la misma situación, de administraciones bueno, pues, que cuentan con colectivos importantes de bolsas de interinos que llevan mucho tiempo, pues se pueden organizar y presentar recursos de mucha gente contra un mismo acto, y en fin, entiendo que bueno, porque esta posibilidad desde luego no es nada remota, y que bueno, pues además con el límite temporal que tiene en teoría la ley para aplicarse y convocar todas estas plazas, pues seguramente se van a producir errores o interpretaciones por lo menos discutibles sobre los preceptos de la ley en las convocatorias y en la aplicación de las bases, que bueno, pues seguramente van a dar lugar a un incremento de la litigiosidad en este campo. Creo que sí, habrá que esperar bueno, pues a los hechos cuando empiece a aplicarse la ley, pero bueno, creo que sí, que no es nada descartable. Tengo que preguntarte entonces cómo podría afectar esta situación a la Administración de Justicia. Pues la situación no es nada buena en la jurisdicción contenciosa administrativa, hay muchos órganos que están colapsados, y bueno, pues un nuevo aluvión de reclamaciones en este aspecto, pues evidentemente no va a ayudar. Se podrán crear secciones de refuerzo, se podrán crear juzgados de refuerzo, pero la situación, pues si se produce efectivamente una situación de recurso o de litigiosidad masiva, pues va a hacer que, o puede hacer que bueno, pues al final los plazos de la jurisdicción contenciosa se pongan al nivel de la jurisdicción social, donde a día de hoy pues se están celebrando vistas, señalar vistas para el año 2026. Espero que la situación no llegue a ese extremo, porque además son situaciones graves que pueden afectar al nombramiento de determinadas personas como funcionarios de carrera, y si luego esas situaciones se declaran o se anulan o se declaran nulas por parte de los tribunales, pues no solo está el afectado que hay que darle la plaza, sino la persona que después la pueda perder, y situaciones de orden en las bolsas, en la preparación de las nuevas bolsas de interino. En fin, la situación pues no parece fácil, pero bueno, esto era de prever. La situación que se había creado con la desidia por parte de la Administración a la hora de cumplir la normativa bueno, pues de pasar de convocar de puestos de funcionarios de carrera para determinadas plazas que venían desarrollándose por interinos, ha creado esta situación, y bueno, era muy previsible que cuando se pusiera pie en pared y se intente arreglar esto, como se ha hecho con esta ley, pues que va a haber situaciones complicadas, y no van a ser pocas, me temo. ¿Existe alguna sentencia de casos anteriores que podría utilizarse para tumbar esta ley? Bueno, lo que hay es jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde se establece que las indicaciones de Europa no implicaban necesariamente que personas que no eran funcionarios de carrera, como interinos, pues tuvieran obligatoriamente que ser nombrados funcionarios de carrera por las indicaciones de Europa, ¿no?, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora lo que hace esta ley es exactamente eso: determinadas personas que cuando cumplan unos requisitos objetivos, como son pues los 5 años en esa plaza, ahora se pueden acceder a la condición de funcionario de carrera mediante un mero concurso de méritos. Entonces, pues me temo que serán ya los tribunales los que tengan que ver si efectivamente la situación de excepcionalidad justifica una medida tan radical y novedosa o no. Rafael de Ferrater Clavero, gracias por haber arrojado luz, por haber estado con nosotros en Mundo Opositor y haberle explicado a interinos, a opositores, qué es lo que puede pasar a partir de ahora con esta ley de interinos. Pues muchas gracias a vosotros, Cristina, encantado, y nada, cuando queráis, cualquier duda o lo que sea,
pues encantado de, en fin, arrojar un poco de luz, o por lo menos mi opinión sobre este tema, en el que caben muchas opiniones y posturas, y en que, bueno, pues poco a poco los tribunales se irán pronunciando y creando jurisprudencia y aclarando un poco el tema. Evidentemente ahora mismo el tema es oscuro, hay que esperar a la aplicación concreta de cómo se haga y las distintas cuestiones que puedan ir surgiendo de la aplicación práctica de esta ley. Así que de momento entiendo que poco más podemos comentar, más que esperar y ver. Muchísimas gracias. Ya lo habéis oído, esta nueva ley de interinos es precisamente eso, una ley muy nueva, un bebé que aún no ha empezado a andar. Habrá que ver cómo camina, habrá que ver cómo se desenvuelve y cómo se desarrollan las circunstancias. Si te ha gustado este vídeo, oye, dale like, compártelo también con tus amigos, con esos amigos que piensas que pueden estar interesados. Suscríbete a nuestro canal de Mundo Opositor, suscríbete a nuestra página web mundopositor.info, que además estamos regalando un curso de legislación imprescindible para opositores. Te va a encantar. Nosotros nos vamos a ver en el siguiente vídeo.